El olor a diésel quemado y a café recalentado era el perfume de mi vida. La banda sonora de mis días era el rugido del motor Cummins de mi Kenworth T680. El valiente, como lo había bautizado mi difunta esposa, Alma. Para un hombre como yo, Javier el Caimán Morales, con 63 años a cuestas y más de 40 rodando por las carreteras de México y Estados Unidos, la cabina de mi tráiler era más hogar que cualquier casa de ladrillos y cemento. Cada cicatriz en el volante, cada mancha en la tapicería contaba una historia, un tramo de mi existencia marcado por el asfalto y la soledad. La soledad, esa compañera fiel del trailero, a veces pesaba más que las 40 toneladas que arrastraba mi tractocamión. Pero uno se acostumbra, aprende a platicar con el motor, a discutir con las noticias de la radio y a encontrar consuelo en la inmensidad del paisaje que se devora kilómetro a kilómetro. Aquella mañana de martes, el sol de Arizona picaba con enjundia, un recordatorio de que el desierto no perdona ni en primavera. Estaba en una parada de camiones en las afueras de Flagstaff, dándole el último sorbo a un café que sabía más a resignación que a grano tostado. Esperaba la llamada, la orden de carga que me llevaría de vuelta a casa, a El Paso, Texas, donde mi hija Sofía y mis nietos, Mateo y Valentina, me esperaban con la promesa de un caldo de res que revivía aún muerto. La llamada finalmente llegó. Era de don Ramiro, el despachador de la compañía, un hombre cuya voz parecía siempre estar al borde de un suspiro de cansancio. «Javier, ¿listo para la última y nos vamos?», me dijo con su habitual falta de entusiasmo. «Nací listo, mi Ramirito, nomás dime para dónde hay que darle», respondí, tratando de inyectarle un poco de ánimo a la conversación. La carga era inusual. No eran los típicos productos manufacturados o alimentos que solía transportar. Se trataba de equipo especializado de minería, maquinaria pesada y delicada, que tenía que recoger en un punto remoto, una mina abandonada cerca de la frontera con Utah, para llevarla a una bodega en Phoenix. «La ruta es medio cabrona, Caimán», me advirtió Ramiro. «La carretera principal que lleva a la mina, la 89A, está cerrada por un deslave desde la semana pasada. Vas a tener que tomar una desviación, una ruta de servicio forestal, la 237. Es terracería en su mayor parte, pero dicen que está transitable. Los de la mina dicen que es el único modo de llegar ahora mismo». Un escalofrío ligero, casi imperceptible, me recorrió la espalda. Las rutas de servicio en esas zonas eran un volado. Podían ser un camino de rosas o una trampa mortal de lodo y piedras. Pero la paga era buena, excepcionalmente buena. Don Ramiro me había ofrecido un bono que me permitiría no solo pagar la última letra de la Universidad de Sofía, sino también comprarle a Mateo esa bicicleta de montaña que tanto me pedía y a Valentina la casa de muñecas de sus sueños. El dinero hablaba y en mi oficio a veces gritaba. «No hay bronca, Ramiro. Si tiene huella, el valiente pasa. Mándame las coordenadas». Colgué el teléfono y me quedé mirando el mapa en la pantalla de mi tableta. La ruta 237 era una línea delgada y sinuosa que se adentraba en el Bosque Nacional de Kaibab, un laberinto de pinos ponderosa y cañones ocultos. Sentí esa mezcla de emoción y aprensión que todo trailero veterano conoce. Era el llamado de lo desconocido, el desafío que rompía la monotonía de las interestatales. Recordé las palabras de mi padre, otro lobo de la carretera. «Mijo, el miedo es como el motor. Si lo controlas, te lleva lejos. Si dejas que te controle, te deja tirado en la cuneta». Con ese pensamiento, me subí a la cabina del valiente, giré la llave y el motor cobró vida con un rugido que hizo vibrar el suelo. Me persigné, como siempre lo hacía antes de iniciar un viaje, una costumbre que me había inculcado mi madre desde niño. Le pedí a la Virgen de Guadalupe que me cuidara en el camino y a mi alma que me esperara con una sonrisa en el otro lado. Ajusté mi sombrero.
Sintonicé una estación de corridos viejos y enfilé la nariz del tráiler hacia el norte, hacia el corazón del bosque, sin saber que esa carga, esa ruta cerrada, me llevaría a un destino que no aparecía en ningún mapa, a un lugar donde las leyes de la lógica y el tiempo se habían rendido mucho tiempo atrás. El primer tramo del viaje fue engañosamente tranquilo. La autopista I-40 se extendía como una cinta gris bajo un cielo azul sin nubes. A mi derecha, los picos de San Francisco se erguían majestuosos, sus cimas aún con manchones de nieve. El paisaje era espectacular, de esos que te hacen sentir pequeño e insignificante, una hormiga de acero y llantas en la inmensidad de la creación. Pensé en Sofía. Le había prometido que este sería uno de mis últimos viajes largos. «Ya estás grande, pa», me había dicho la última vez que hablamos por videollamada, su rostro lleno de esa preocupación que solo los hijos sienten por sus padres viejos. «Deberías descansar, disfrutar a tus nietos». Y tenía razón. El cuerpo ya no era el mismo. Las noches en vela pasaban factura, la espalda dolía más de la cuenta y los ojos se cansaban con facilidad. Pero la carretera era una adicción difícil de dejar, una amante celosa que exigía toda tu atención. Era mi identidad. ¿Quién era Javier Morales sin su tráiler? La pregunta me asaltaba en las madrugadas silenciosas, en esas horas muertas en las que la soledad aprieta el alma. Llegué al desvío hacia la 89A. Tal como había dicho Ramiro, la carretera estaba bloqueada por una serie de barreras de concreto y letreros anaranjados que advertían del cierre. Road closed due to landslide. A un lado, casi oculta por la maleza, comenzaba la ruta 237. Era un camino de tierra rojiza, angosto, un letrero de madera, viejo y carcomido por el sol, y la lluvia confirmaba el número de la ruta. Sentí una punzada de duda. Dar la vuelta y buscar otra carga era la opción sensata, la que cualquier trailero con 2 dedos de frente tomaría. Pero la imagen de mis nietos, sus sonrisas, el brillo en sus ojos al recibir sus regalos, me empujó hacia adelante. «No seas rajón, Caimán», me dije a mí mismo. «Has pasado por peores». Engrané la primera velocidad y el valiente se adentró en el camino de terracería, levantando una nube de polvo que me ocultó del mundo civilizado. El silencio fue lo primero que me golpeó. El murmullo constante del tráfico de la autopista se desvaneció, reemplazado por el crujido de las llantas sobre la grava y el silbido del viento entre los pinos. El bosque nos tragó por completo. Los árboles, altos y solemnes, formaban un túnel verde y sombrío sobre mi cabeza. La luz del sol se filtraba a duras penas, creando patrones danzantes de luz y sombra en el tablero. La ruta 237 era más difícil de lo que había imaginado. El camino era un constante sube y baja, con curvas cerradas que me obligaban a maniobrar con una precisión milimétrica. En algunos tramos, la terracería se convertía en un lodazal traicionero, producto de las lluvias recientes. Las llantas del valiente patinaban, buscando tracción, y yo me aferraba al volante, mis nudillos blancos por la tensión. Cada kilómetro era una pequeña victoria, una batalla ganada contra la naturaleza. El tiempo parecía estirarse, volverse denso y pesado. Llevaba más de 2 horas en esa ruta y según el GPS apenas había avanzado 30 kilómetros. La señal del celular se había perdido hacía mucho y la radio solo emitía estática. Estaba completamente solo, aislado del mundo. Empecé a notar cosas extrañas, la ausencia total de vida silvestre. En un bosque como ese, uno esperaría ver ciervos, coyotes, incluso un oso de vez en cuando. Pero no había nada, ni un pájaro, ni una ardilla. El silencio era antinatural, opresivo. Era como si el bosque mismo contuviera la respiración. Luego vi el primer indicio de que algo andaba muy mal. A un lado del camino,
Semi-escondida entre los arbustos, había una camioneta Ford de los años 70, oxidada y con las llantas ponchadas. No sería algo fuera de lo común en un camino rural, si no fuera por un detalle. Sobre el tablero había un periódico. A pesar de la distancia y el polvo en el parabrisas, pude distinguir el titular. No, no podía ser. Detuve el Valiente y con el corazón latiéndome en la garganta, bajé de la cabina. El aire era frío y olía a pino y a tierra mojada. Me acerqué a la camioneta. El periódico era el Arizona Daily Sun, y la fecha en la cabecera era clara: 15 de octubre de 1978. Sentí un vértigo, una sensación de irrealidad. El periódico estaba amarillento, pero increíblemente bien conservado, como si el tiempo no hubiera pasado por él. Adentro de la camioneta, en el asiento del copiloto, había una canasta de picnic con un mantel a cuadros rojos y blancos. Todo estaba intacto, como si sus dueños hubieran desaparecido en el aire. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Esto ya no era una simple desviación, una ruta difícil. Estaba entrando en un territorio desconocido, un lugar donde las reglas de la lógica no aplicaban. Volví a la cabina del Valiente, cerré la puerta con seguro y reanudé la marcha, esta vez con una sensación de urgencia, de pánico contenido. Quería salir de ahí, llegar a la mina, cargar la maldita maquinaria y largarme a toda velocidad. Pero el camino parecía no tener fin. Cada curva me hundía más y más en el corazón de un misterio que no había pedido y que, presentía, podría costarme mucho más que una simple carga. Los kilómetros se arrastraban con una lentitud exasperante. Cada crujido de una rama, cada sombra que se movía con el viento, me ponía los pelos de punta. El Valiente, mi fiel compañero de 1000 batallas, ya no se sentía como un refugio seguro, sino como una jaula de metal que me llevaba inexorablemente hacia lo desconocido. El sol comenzó a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados. La belleza del atardecer, que en otras circunstancias me habría llenado de paz, ahora me provocaba una angustia profunda. La oscuridad en ese bosque sería absoluta, total. Mi mente, traicionera, comenzó a jugarme malas pasadas. Empecé a recordar viejas leyendas de traileros, historias de fantasmas en la carretera, de pueblos que aparecían y desaparecían en la niebla. Siempre las había considerado cuentos de viejas, patrañas para asustar a los novatos. Pero ahora, en medio de esa soledad abrumadora, esas historias cobraban una vida aterradora. Recordé una en particular, una que contaba mi abuelo, también trailero, sobre un pueblo en la sierra de Chihuahua llamado La Sombra. Decía que era un lugar al que solo llegaban los que estaban perdidos, un purgatorio para las almas en pena de los viajeros. Sacudí la cabeza, tratando de alejar esos pensamientos. «Concéntrate, Javier, concéntrate en el camino», me repetía una y otra vez, como un mantra. Fue entonces cuando lo vi. A lo lejos, entre los árboles, una luz parpadeante. Al principio pensé que era mi imaginación, un reflejo en el parabrisas. Pero no, la luz era real, débil pero constante. Sentí una oleada de alivio. Quizás era un rancho, una casa de guardabosques, alguien que podría decirme si iba por el camino correcto. Aceleré con renovado vigor, el rugido del motor rompiendo el silencio sepulcral del bosque. A medida que me acercaba, la luz se hizo más clara. No era una sola luz, sino varias, las luces de un pueblo en medio de la nada. Mi GPS seguía sin funcionar. La pantalla mostraba mi tráiler en un vacío verde, sin caminos, sin nombres. La existencia de ese pueblo era imposible, y sin embargo ahí estaba. Las luces delineaban una calle principal, las siluetas de algunas casas y lo que parecía ser una iglesia. La entrada al pueblo estaba marcada por un arco de madera, viejo y desgastado, y debajo del arco, colgando de unas cadenas oxidadas, había un letrero:
A medida que me acercaba, las letras se hicieron legibles, talladas a mano en la madera oscura. No podía creer lo que leía. Las palabras parecían una broma macabra, una pesadilla hecha realidad. El letrero decía: «Bienvenido al pueblo perdido». Un sudor frío me empapó la camisa. Pueblo perdido. El nombre era una burla, una sentencia. Mi primer instinto fue dar la vuelta, meter reversa y salir de ahí a toda madre, sin importar si tenía que tumbar algunos árboles en el proceso. Pero algo me detuvo. El valiente, que nunca me había fallado, comenzó a toser. El motor se ahogaba, perdía potencia. El indicador de la gasolina, que minutos antes marcaba más de medio tanque, ahora parpadeaba en rojo. Vacío. Imposible. Había llenado el tanque en Flagstaff. Era físicamente imposible que se hubiera vaciado tan rápido. El motor dio un último estertor y se apagó. Silencio. Un silencio tan profundo que podía escuchar los latidos de mi propio corazón martilleando contra mis costillas como un prisionero tratando de escapar. Estaba varado. Varado a la entrada de un pueblo que no debería existir. Un pueblo con un nombre que helaba la sangre. Miré hacia el pueblo. Las luces de las casas parecían cálidas, acogedoras, una promesa de refugio en la creciente oscuridad. Pero sabía, con una certeza que me calaba hasta los huesos, que esa calidez era una trampa, una ilusión. A pesar del miedo, de la lógica que me gritaba que corriera, una parte de mí, la parte del viejo caimán que nunca se rajaba, sintió una chispa de desafío. Estaba en problemas, sí, pero no iba a dejar que el pánico me venciera. Tenía que pensar, que planear. Inspirado en las enseñanzas de Napoleon Hill que tanto me había inculcado mi padre, sabía que toda adversidad traía consigo la semilla de un beneficio equivalente. Debía mantener la calma, observar, analizar y encontrar una salida. Respiré hondo, abrí la puerta de la cabina y puse un pie en el suelo del pueblo perdido. El aire era denso, cargado de un olor a ozono, a tierra mojada y a algo más, algo dulce y putrefacto que no pude identificar. La aventura, o más bien la pesadilla, apenas comenzaba. El pueblo parecía sacado de una película del viejo oeste, pero con un toque surrealista y decadente. Las casas eran de madera, con fachadas descoloridas y porches vencidos por el peso de los años. Algunas tenían ventanas rotas, como ojos vacíos que me observaban con indiferencia. La calle principal, la única que parecía existir, no estaba pavimentada, era del mismo lodo rojizo que el camino del bosque. No había un solo vehículo a la vista, ni un carro, ni una bicicleta, ni siquiera una carreta. El silencio seguía siendo el protagonista, roto solo por el crujido de mis botas en el lodo. Caminé lentamente, con la guardia alta, esperando ver a alguien, escuchar una voz, una señal de vida, pero el pueblo estaba desierto, o eso parecía. Llegué a lo que parecía ser la plaza principal, un espacio abierto con una fuente seca en el centro. Alrededor de la plaza había varios edificios, una tienda de abarrotes con un letrero que decía La Providencia, una cantina con puertas de vaivén llamada El Último Trago, y una pequeña iglesia con un campanario torcido. Todo tenía un aspecto de abandono, de haber sido olvidado por el tiempo. Pero las luces en las ventanas de las casas seguían encendidas, una contradicción que me inquietaba profundamente. Decidí probar en la tienda de abarrotes. La puerta de madera rechinó al abrirla, anunciando mi llegada. El interior estaba oscuro y olía a polvo y a especias rancias. Detrás de un mostrador cubierto por una capa de polvo, vi una figura. Era un hombre viejo, muy viejo, con la piel arrugada como un pergamino y unos ojos pequeños y brillantes como los de un ratón. Estaba sentado en un taburete inmóvil, como si fuera parte del mobiliario. «Buenas noches», dije, mi voz sonando extrañamente fuerte en el silencio. El viejo levantó la cabeza lentamente, como si el movimiento le costara un esfuerzo sobrehumano. Me miró sin expresión,
sin sorpresa, como si esperara mi llegada. «Buenas noches», respondió. Su voz era un susurro rasposo, como el roce de hojas secas. «¿Se le ofrece algo, forastero?» La palabra forastero me erizó la piel. «¿Me podría decir dónde estoy?», pregunté, tratando de sonar casual. «Mi tráiler se quedó sin diésel aquí afuera». El viejo esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Era una sonrisa sin alegría, casi una mueca. «Está usted en el pueblo perdido», dijo, como si fuera la cosa más natural del mundo. «Y aquí, amigo, el diésel no le va a servir de mucho». Sentí un nudo en el estómago. «¿Cómo que no? Necesito combustible para mi camión». El viejo se encogió de hombros. «Las cosas aquí funcionan de otra manera. El tiempo es nuestro combustible, y a usted parece que se le está acabando». Salí de la tienda con más preguntas que respuestas. Las palabras del viejo resonaban en mi cabeza. «El tiempo es nuestro combustible». ¿Qué demonios significaba eso? Caminé sin rumbo por la calle, sintiendo las miradas invisibles de los habitantes del pueblo. Aunque no veía a nadie, sabía que me estaban observando desde las sombras de sus casas. Entré en la cantina, el último trago. El ambiente era similar al de la tienda, oscuro, polvoriento y con un silencio antinatural. Había unas cuantas mesas y sillas y una barra larga de madera. Detrás de la barra, una mujer de mediana edad, con el cabello negro recogido en un moño y una mirada triste y cansada, limpiaba un vaso con un trapo. Era la primera persona que veía que parecía remotamente normal. Me acerqué a la barra. «¿Me da una cerveza, por favor?», pedí. La mujer me miró con sus ojos oscuros y profundos. «No tenemos cerveza», dijo con una voz suave, casi un murmullo. «Entonces, ¿qué tienen?» «Recuerdos», respondió ella sin pestañear. «¿Quiere un trago de nostalgia? ¿O prefiere uno de arrepentimiento? Son los más fuertes que tenemos». Me quedé sin palabras. La conversación era surrealista. Era como estar atrapado en un sueño, una pesadilla de la que no podía despertar. Me senté en un taburete, derrotado. «Mi tráiler se descompuso», le dije, más para mí mismo que para ella. «Necesito ayuda para repararlo». La mujer dejó de limpiar el vaso y me miró con una pizca de compasión. «Nadie se descompone aquí por accidente, señor», dijo. «Todos los que llegan al pueblo perdido es porque tienen una deuda pendiente, una cuenta que saldar con el pasado». La mujer, que se llamaba Elena, me contó fragmentos de la historia del pueblo. Dijo que el pueblo perdido no estaba en ningún mapa porque no era un lugar físico, sino un estado del alma. Un lugar donde el tiempo se había detenido en 1978, el año en que una inundación repentina había arrasado con el pueblo original, llevándose consigo a todos sus habitantes. Desde entonces, el pueblo existía en una especie de limbo, habitado por las almas de aquellos que tenían asuntos sin resolver en la vida y atrayendo a viajeros perdidos que, como yo, cargaban con su propio bagaje de culpas y remordimientos. Las palabras de Elena eran una locura, pero explicaban la camioneta abandonada, el periódico viejo, la ausencia de tecnología moderna. Explicaban la sensación de irrealidad que impregnaba el aire. Le pregunté por qué ella estaba ahí. Me contó que su prometido había muerto en la inundación y que ella vivía atrapada en el recuerdo de ese día, reviviendo una y otra vez su despedida. Cada habitante del pueblo, me explicó, estaba anclado a un recuerdo, a un momento de su vida que no podían superar. Eran prisioneros de su propio pasado. ¿Y yo?, le pregunté, con el corazón en un puño. ¿Cuál es mi deuda? Elena me miró con sus ojos tristes. «Eso solo usted lo sabe, señor. Pero si está aquí, es porque hay algo en su vida que no ha cerrado. Una promesa rota, un perdón no concedido, una decisión de la que se arrepiente». Las palabras de Elena me golpearon como un puñetazo en el estómago. De repente, una avalancha de recuerdos me inundó la mente. Recordé a mi esposa, Alma, en su lecho de muerte.
Le había prometido que dejaría la carretera, que me quedaría en casa para cuidar de ella en sus últimos días. Pero una carga urgente, una de esas que no se pueden rechazar, me había hecho romper mi promesa. Cuando volví, 2 días después, Alma ya se había ido. Nunca pude pedirle perdón. Nunca pude decirle cuánto la amaba, cuánto me arrepentía de no haber estado a su lado. Esa culpa, ese remordimiento, lo había cargado en silencio durante años, escondido en lo más profundo de mi corazón. Y ahora, en este pueblo extraño y olvidado, mi pasado me había alcanzado. Comprendí que para salir de ahí, para arrancar de nuevo el valiente y volver con mi familia, no necesitaba diésel ni refacciones. Necesitaba enfrentar mis demonios, saldar mi deuda con Alma. Tenía que encontrar la manera de perdonarme a mí mismo. La noche en el pueblo perdido apenas comenzaba y prometía ser la más larga y oscura de mi vida. Pero por primera vez desde que llegué, tenía un propósito, un plan. No iba a ser una víctima de este lugar. Iba a ser el Caimán Morales, el que nunca se rinde. Iba a encontrar la paz que necesitaba para poder finalmente volver a casa. La revelación me había dejado vacío y a la vez extrañamente liberado. El peso que había cargado durante años tenía ahora un nombre y una forma, una promesa rota, un adiós no dicho. Elena, la cantinera de almas, pareció notar el cambio en mi semblante. Su mirada, antes teñida de una melancolía perpetua, ahora contenía una chispa de algo parecido a la esperanza. El primer paso para pagar una deuda es reconocerla, me dijo en un susurro mientras volvía a limpiar el mismo vaso, un ritual que parecía anclarla a su propia y eterna espera. Muchos de los que llegan aquí se niegan a ver. Se pasan la eternidad buscando culpables afuera, en el camino, en el motor, en la mala suerte. Pero la brújula que los trajo aquí siempre apunta hacia adentro. Sus palabras eran como un bálsamo y una sentencia al mismo tiempo. Me serví yo mismo un vaso de agua de una jarra polvorienta que había sobre la barra. El agua tenía un sabor a tierra, a minerales, a tiempo estancado, pero me aclaró la garganta y de alguna manera también la mente. Necesitaba un plan. No un plan de trailero para arreglar un motor, sino un plan de hombre para reparar un alma. La filosofía de Napoleon Hill, que mi padre me había enseñado a aplicar en los negocios y en la vida, se basaba en la definición de un propósito claro, en la creación de un plan y en la perseverancia frente a la adversidad. Mi propósito era claro: encontrar la paz, perdonarme y salir de allí para volver con Sofía y mis nietos. El plan, sin embargo, era una nebulosa. ¿Cómo se perdona uno a sí mismo en un pueblo fantasma? Decidí que el primer paso era entender las reglas de este lugar. No podía luchar contra un enemigo cuyas tácticas desconocía. Salí de la cantina dejando a Elena con su eterno quehacer y me propuse explorar el pueblo con otros ojos. Ya no como un prisionero asustado, sino como un estratega. Caminé de nuevo por la calle principal, pero esta vez prestando atención a los detalles. Noté que, aunque las casas parecían abandonadas, algunas tenían pequeños jardines cuidados, con flores extrañamente vibrantes, dalias, cempasúchiles y bugambillas que desafiaban el ambiente lúgubre. Me acerqué a una de las casas, una con un porche mecedor que se movía lentamente, a pesar de la ausencia de brisa. En el interior, a través de la ventana, vi a una familia sentada alrededor de una mesa. Un hombre, una mujer y 2 niños. No hablaban, no comían. Simplemente estaban ahí, congelados en una cena eterna, sus miradas perdidas en un punto invisible. Era una escena sacada de una fotografía antigua, una postal de una vida interrumpida. Me di cuenta de que cada casa era un santuario de un momento específico, un altar a un recuerdo inmutable. Los habitantes del pueblo perdido no vivían, simplemente existían dentro de sus bucles de memoria.
Seguí caminando hasta llegar a la iglesia del campanario torcido. La puerta estaba entreabierta. Empujé y entré. El interior era sorprendentemente sencillo. Unas pocas bancas de madera, un altar de piedra y un gran crucifijo en la pared. Pero lo que llamó mi atención fue un hombre arrodillado frente al altar. Estaba de espaldas a mí, pero pude ver que vestía una sotana negra y raída. Era un sacerdote. Me acerqué con sigilo. El hombre rezaba en un murmullo inaudible, una letanía que parecía no tener fin. «Padre», dije en voz baja. El sacerdote se sobresaltó y se giró. Su rostro era joven, casi aniñado, pero sus ojos contenían una tristeza milenaria. Tenía el aspecto de alguien que había visto demasiado. «No soy padre de nadie», respondió con voz amarga. «Solo soy otro prisionero de este lugar». Su nombre era Mateo, y había sido el párroco del pueblo cuando la inundación lo destruyó. Su deuda, me contó, era su crisis de fe. El día de la tragedia había rezado con todas sus fuerzas para que Dios salvara a su gente, pero sus plegarias no fueron escuchadas. Se sentía un impostor, un pastor que no había podido proteger a su rebaño. «Este pueblo es un espejo, señor Morales», me dijo, sus ojos fijos en el crucifijo. «Refleja lo que nos negamos a aceptar de nosotros mismos». Yo me negué a aceptar mi impotencia, mi duda, y ahora estoy condenado a rezar por toda la eternidad, esperando una respuesta que nunca llegará. Le conté mi historia, mi promesa rota a Alma. El padre Mateo me escuchó con atención, su mirada suavizándose por primera vez. «El perdón no es algo que se encuentra, señor Morales. Es algo que se construye, y se construye con acciones, no con palabras». Me habló de un lugar en las afueras del pueblo, un pequeño cementerio en una colina. «Allí es donde los recuerdos son más fuertes», me dijo. «Es el corazón del pueblo perdido. Quizás allí encuentre las herramientas para construir su propio perdón». Las palabras del sacerdote me dieron una nueva dirección, un objetivo tangible. Agradecí su consejo y salí de la iglesia, decidido a encontrar ese cementerio. El sol, o lo que fuera que iluminaba este lugar, comenzaba a teñirse de un gris pálido, anunciando un nuevo ciclo de día o de noche. Era imposible saberlo. Mientras caminaba hacia las afueras del pueblo, pasé de nuevo frente a la tienda del viejo. El hombre seguía allí, inmóvil, pero esta vez, cuando me vio, levantó una mano y señaló hacia una colina que se divisaba a lo lejos. Fue un gesto sutil, casi imperceptible, pero para mí fue una confirmación. Iba por el buen camino. El viejo, el guardián de la entrada, quizás no era tan malévolo como había pensado. Quizás solo era eso, un guardián, un cancerbero que evaluaba a las almas que llegaban. El camino hacia el cementerio era empinado y resbaladizo. La vegetación se volvía más densa, más salvaje. Sentí como si me estuviera adentrando aún más en el misterio, en las entrañas mismas del pueblo. El aire se volvió más frío, y el olor dulce y putrefacto se intensificó. Finalmente llegué a la cima de la colina. El cementerio era pequeño y humilde. Unas cuantas lápidas de piedra, erosionadas por el tiempo y cubiertas de musgo. La mayoría de las fechas de defunción eran del mismo día de octubre de 1978. Pero había una tumba que era diferente. Estaba más cuidada, y sobre ella había un ramo de flores silvestres frescas, las mismas flores vibrantes que había visto en los jardines del pueblo. Me acerqué y leí la inscripción en la lápida. El nombre me heló la sangre. No era el de ningún habitante del pueblo. Era un nombre que conocía demasiado bien. En la lápida, grabado con una caligrafía temblorosa, decía «Alma Morales». El impacto fue tan brutal que sentí que las piernas me fallaban. Caí de rodillas frente a la tumba. Mi tumba, la tumba de mi alma. Era imposible. Una cruel jugarreta del destino o de este lugar maldito. Alma estaba enterrada en el Paso, en el Panteón de San José, junto a mis padres.
Había visitado su tumba cientos de veces, y sin embargo, aquí estaba, en este cementerio perdido en medio de la nada. Toqué la lápida. Estaba fría, real. Las flores también eran reales. Su perfume llenaba el aire. Un torbellino de emociones me sacudió. Ira, confusión, un dolor tan profundo que sentía que me partía el alma. ¿Era esto parte de mi castigo? ¿Ver el nombre de mi esposa en una tumba falsa en un pueblo fantasma? Grité. Un grito de rabia y desesperación que se perdió en el silencio de la colina. Grité hasta quedarme sin voz, hasta que mis pulmones ardieron. Y entonces, en el silencio que siguió a mi grito, escuché una voz. Una voz suave, familiar, una voz que no había escuchado en años, pero que reconocería en cualquier lugar del universo. Javier. Me giré, con el corazón desbocado, y la vi. Alma. Estaba de pie, a unos metros de mí, junto a un viejo pino. Llevaba el vestido de flores que tanto me gustaba, el que usó en nuestro 25º aniversario. Su cabello plateado brillaba bajo la luz grisácea, y en su rostro había una sonrisa triste y tierna. No parecía un fantasma, ni una aparición. Se veía tan real, tan sólida como la lápida que tenía enfrente. Alma, susurré, mi voz apenas un hilo. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Mi alma, ¿eres tú? Ella asintió lentamente. Siempre he estado aquí, Javier, dijo. Su voz era la misma melodía que me había arrullado durante 30 años. Esperándote. Me levanté, temblando, y di un paso hacia ella. Quería correr, abrazarla, sentir el calor de su cuerpo, oler el perfume de su piel, pero una fuerza invisible me detuvo. Era como si hubiera una barrera de cristal entre nosotros. No estoy aquí para hacerte daño, mi amor, dijo ella, adivinando mis pensamientos. Estoy aquí porque tú me trajiste. Tu recuerdo, tu culpa, me anclaron a este lugar. Sus palabras confirmaron lo que Elena y el padre Mateo me habían dicho. Yo era el carcelero de mi propia esposa, su recuerdo atrapado en mi remordimiento. Perdóname, Alma, supliqué, mi voz rota por el llanto. Perdóname por no haber estado contigo. Fui un cobarde, un egoísta. El trabajo, el dinero, nada de eso importaba. Tú eras lo único que importaba, y te fallé. Alma negó con la cabeza. Su sonrisa llena de una compasión infinita. No hay nada que perdonar, Javier. Yo entendí. Siempre entendí tu amor por la carretera. Era parte de ti. El único que no se ha perdonado eres tú. Se acercó un paso más, y esta vez sentí que la barrera invisible se debilitaba. El pasado no se puede cambiar, mi viejo, pero puedes cambiar la forma en que te afecta. Deja de castigarte, libérame de tu culpa para que yo pueda descansar en paz, y libérate tú para que puedas volver con los que te necesitan ahora, con Sofía, con nuestros nietos. Sus palabras eran la llave que había estado buscando. La absolución que no venía de un sacerdote ni de un dios, sino de la única persona cuyo perdón realmente necesitaba. Miré la tumba, luego la miré a ella. Comprendí que la tumba no era real. Era una manifestación de mi propia culpa, un monumento a mi arrepentimiento. Tenía que destruirla. Tenía que destruir el símbolo de mi dolor para poder liberarnos a ambos. Busqué a mi alrededor. Cerca de un árbol vi una pala vieja y oxidada, como si el pueblo mismo me proveyera de las herramientas que necesitaba. La tomé. Era pesada, real. Caminé de regreso a la tumba y con todas las fuerzas que me quedaban, comencé a cavar. La tierra estaba dura, compacta, pero cada palada era un acto de liberación. Con cada terrón de tierra que arrancaba, sentía que un peso se levantaba de mis hombros. Cavé durante lo que parecieron horas, el sudor mezclándose con mis lágrimas. Alma permanecía en silencio, observándome, su presencia dándome la fuerza para continuar. Finalmente, la pala golpeó algo duro. No era un ataúd, era una caja de metal, pequeña y oxidada. La saqué del hoyo y la abrí.
Dentro no había huesos ni restos mortales. Había un solo objeto, un pequeño camión de juguete, una réplica exacta de mi primer tráiler, el que tenía cuando conocí a Alma. El camión que le había regalado a nuestro hijo, que habíamos perdido a los pocos meses de nacer. Un dolor que había enterrado tan profundo que casi había olvidado su existencia. Esa era la raíz de mi huida a la carretera. No era solo amor por el camino, era una fuga de un dolor insoportable. Y Alma, mi Alma, lo había sabido siempre. Levanté la vista hacia ella, con el camioncito de juguete en mi mano temblorosa. Ella asintió, sus ojos también llenos de lágrimas. Era hora de que lo recordaras, Javier. Era hora de que te perdonaras por todo. En ese momento, la colina comenzó a temblar. El cielo gris se rasgó y un rayo de sol real y cálido, se abrió paso entre las nubes. La figura de Alma comenzó a desvanecerse, volviéndose translúcida. «Te amo, mi viejo», me dijo su voz, que ahora sonaba como un eco lejano. «Ahora vete, vive por los dos». Y con una última sonrisa desapareció. El cementerio, la tumba, la pala, todo se desvaneció a mi alrededor como humo en el viento. Estaba de pie en la cima de una colina, sí, pero era una colina normal, cubierta de pinos y rocas. A lo lejos, abajo, vi algo que hizo que mi corazón diera un vuelco de alegría. Era mi tráiler, el Valiente, estacionado a un lado de un camino de asfalto. La carretera 89A. Y a mi lado, en el suelo, no había ninguna caja de metal, solo un pequeño camión de juguete, oxidado por el tiempo. Lo recogí y lo guardé en el bolsillo de mi camisa. Comencé a bajar la colina, corriendo, tropezando, riendo y llorando al mismo tiempo. Llegué al tráiler jadeando. La puerta estaba sin seguro. Subí a la cabina, puse la llave en el encendido, sin mucha esperanza. Y entonces ocurrió el milagro. El motor Cummins rugió a la vida, más fuerte y potente que nunca. El indicador de combustible marcaba el tanque lleno. En el asiento del copiloto, mi celular, que había estado muerto durante todo este tiempo, sonó. Era Sofía. Contesté con la voz temblorosa. «Papá, ¿dónde andas? Te he estado marcando. ¿Estás bien?» «Estoy bien, mi amor», le respondí, con las lágrimas corriendo libremente por mi rostro. «Mejor que nunca. Ya voy para la casa». Antes de arrancar, miré por el espejo retrovisor. El camino de terracería, la ruta 237, había desaparecido. En su lugar solo había un denso muro de árboles. El pueblo perdido se había ido, tragado por el bosque, o quizás nunca había estado allí. Metí la primera velocidad y el Valiente se lanzó a la carretera, dejando atrás el bosque, las sombras y los fantasmas. Llevaba conmigo una carga mucho más ligera, y en mi bolsillo el recuerdo tangible de que el perdón, a veces, se encuentra en los lugares más inesperados. El camino a casa, por primera vez en mucho tiempo, se sentía como una verdadera bendición. El resto del viaje a Phoenix fue un borrón. Conducía en un estado de trance, pero era un trance lúcido, lleno de una paz que no había sentido en décadas. El rugido del motor del Valiente ya no sonaba a soledad, sino a promesa. Cada kilómetro que me alejaba del bosque nacional de Kaibab era un paso más lejos de la pesadilla y un paso más cerca de la redención. El sol de Arizona, que antes me parecía hostil, ahora me acariciaba el rostro a través del parabrisas, como una bendición. Los colores del desierto, los ocres, los rojos, los naranjas, parecían más vivos, más intensos. Era como si hubiera estado viendo el mundo en blanco y negro y de repente alguien hubiera encendido el color. Llegué a la bodega en Phoenix al atardecer. El capataz, un hombre corpulento y con cara de pocos amigos, me recibió con impaciencia. «¿Dónde diablos te habías metido, Morales? Llevamos esperándote desde ayer. Normalmente, una reprimenda así me habría puesto a la defensiva. Pero en ese momento solo pude sonreír. Tuve que tomar un desvío», le dije, «pero ya estoy aquí. La carga está intacta».
Mientras los montacargas descargaban la pesada maquinaria minera, yo me quedé recargado en mi tráiler, observando la puesta de sol. Saqué del bolsillo el pequeño camión de juguete, lo sostuve en la palma de mi mano. Era un objeto tan pequeño, pero contenía el peso de una vida entera. Era el símbolo de mi dolor y ahora de mi liberación. Decidí que se lo regalaría a Mateo, mi nieto. No como un simple juguete, sino como una reliquia, un amuleto. Le contaría la historia, no la parte del pueblo fantasma, por supuesto, sino la parte del abuelo que aprendió una lección importante sobre el perdón y el amor. Esa noche, en lugar de dormir en la cabina del valiente, me registré en un pequeño motel de carretera. Necesitaba una cama de verdad, una ducha caliente, un momento para procesar todo lo que había sucedido. Después de ducharme, me senté en la cama y llamé a Sofía de nuevo. Hablamos durante más de 1 hora. Le conté de mis planes de retirarme, esta vez de verdad. Le dije que quería pasar más tiempo con ella y con los niños, que quería ser el abuelo que se merecían. Sofía lloró de alegría. «Ay, papá, es la mejor noticia que me has dado en años», me dijo, su voz entrecortada por la emoción. «Te esperamos con los brazos abiertos». Después de colgar, me sentí ligero, como si me hubieran quitado un peso de encima. Dormí profundamente, sin pesadillas. A la mañana siguiente, emprendí el último tramo del viaje, el que me llevaría de Phoenix a El Paso. Era un camino que había recorrido cientos, quizás miles de veces, pero este viaje era diferente. Cada señal, cada pueblo, cada cactus en el paisaje me parecía nuevo, como si lo estuviera viendo por primera vez. Ya no era Javier el Caimán Morales, el rudo trailero que se comía el asfalto. Era simplemente Javier, un hombre que regresaba a casa. Llegué a El Paso al anochecer. Las luces de la ciudad brillaban en el horizonte como un collar de diamantes. Mi corazón latía con fuerza. Estacioné el valiente en el patio de la compañía por última vez. Le di unas palmaditas en el tablero, como despidiéndome de un viejo amigo. «Gracias por todo, valiente», le susurré. «Fuiste el mejor compañero que un hombre podría pedir». Dejé las llaves en la oficina de don Ramiro junto con una nota escueta que decía: «Gracias por la confianza. Este fue mi último viaje. Javier Morales». No esperé una respuesta. Tomé un taxi a casa de Sofía. Cuando el taxi se detuvo frente a la pequeña casa de ladrillos, vi las luces encendidas. La puerta se abrió de golpe y mis 2 nietos salieron corriendo hacia mí, gritando: «¡Abuelo! ¡Abuelo!». Los abracé con todas mis fuerzas, levantándolos del suelo. Sus risas eran la música más hermosa del mundo. Sofía apareció en la puerta, con lágrimas en los ojos y una sonrisa que iluminaba toda la calle. «Bienvenido a casa, papá», me dijo. Entramos en la casa. Olía a caldo de res, a hogar. Me senté en la mesa de la cocina, la misma mesa donde había compartido tantas comidas con Alma. Y por primera vez en mucho tiempo me sentí completo. Le di a Mateo el camioncito de juguete. Sus ojos se abrieron como platos. «¡Guau, abuelo! ¿De dónde lo sacaste?». Le sonreí. «Es una larga historia, campeón. Te la contaré algún día». A Valentina le entregué la casa de muñecas que le había comprado en Phoenix. Su grito de alegría llenó la casa. Esa noche, después de que los niños se durmieran, me quedé platicando con Sofía en el porche. Le conté de mi decisión, de mis ganas de recuperar el tiempo perdido. No le mencioné el pueblo perdido. Hay cosas que son demasiado extrañas para ser contadas, demasiado personales para ser compartidas. Son secretos que uno se lleva a la tumba, pero le hablé de Alma, de la promesa que le había hecho y que finalmente iba a cumplir. Sofía me tomó la mano. «Mamá estaría muy orgullosa de ti, papá», me dijo. Miré las estrellas, el cielo de El Paso era claro y profundo, y por un instante me pareció ver el brillo de una estrella fugaz. Sonreí. Sabía que era ella, mi Alma, enviándome una señal.
diciéndome que todo estaba bien. La vida en la carretera había terminado para mí. Una nueva etapa comenzaba, una etapa de calma, de familia, de segundas oportunidades. Había ido por una carga en una ruta cerrada y había terminado encontrando mucho más que eso. Había encontrado el camino de regreso a mí mismo, y esa, sin duda, había sido la mejor carga de mi vida. La transición no fue fácil al principio. Despertar sin el rugido del motor era extraño. El silencio de la mañana, interrumpido solo por el canto de los pájaros y las risas de mis nietos, era una melodía a la que mis oídos no estaban acostumbrados. Los primeros días me sentía inquieto, como un animal enjaulado. Mis manos buscaban instintivamente el volante, mis pies el acelerador. Por las noches, a veces soñaba con la carretera, con el asfalto deslizándose bajo las ruedas del valiente. Pero cada mañana, al ver los rostros de Mateo y Valentina, al oler el café que Sofía me preparaba, recordaba por qué había tomado esa decisión. Poco a poco, el anhelo por la carretera se fue transformando en gratitud por el presente. Empecé a encontrar alegría en las pequeñas cosas. Llevar a mis nietos al parque, ayudar a Sofía con el jardín, leerle cuentos a Valentina antes de dormir. Descubrí que había todo un mundo más allá de la cabina de un tráiler, un mundo que había estado esperando por mí. Un par de meses después de mi retiro, recibí una llamada de don Ramiro. «Caimán, ¿cómo te trata la vida de jubilado?», me preguntó. «Mejor de lo que imaginaba, Ramiro. ¿Qué se te ofrece?». Me dijo que un tráilero novato había tenido problemas en una ruta cerca de Flagstaff, que se había perdido y que no podían localizarlo. La ruta era la 237. Un escalofrío me recorrió la espalda. «No lo van a encontrar ahí, Ramiro», le dije con una certeza que lo dejó sin palabras. «Díganle a los equipos de rescate que busquen en la 89A. Lo encontrarán cerca de un deslave, asustado y confundido, pero a salvo». Ramiro dudó, pero mi reputación en la compañía era sólida. Siguieron mi consejo. Al día siguiente me llamó de nuevo. Habían encontrado al muchacho, exactamente donde les había dicho. Estaba deshidratado y en shock, pero vivo. Contaba una historia increíble sobre un pueblo fantasma y gente que hablaba en acertijos. Nadie le creyó, por supuesto. Dijeron que era el efecto del estrés y la deshidratación. Pero yo sabía la verdad. El pueblo perdido seguía ahí, esperando a los viajeros con deudas pendientes. Colgué el teléfono y miré por la ventana. Mateo jugaba en el patio con el camioncito oxidado. Lo había limpiado y pulido, y ahora era su juguete favorito. Le había contado una versión editada de la historia, que era un regalo de su abuela desde el cielo, un recordatorio de que siempre nos está cuidando. Y en cierto modo, no era una mentira. Mi vida ahora era simple, tranquila, pero cada vez que veo un tráiler en la carretera, siento una punzada de nostalgia. Recuerdo el olor a diésel, la libertad del camino abierto, la soledad de la noche. Recuerdo al Caimán Morales, el hombre que fui. Pero no lo extraño. Porque el hombre que soy ahora, Javier, el abuelo, es mucho más feliz. Aprendí de la manera más dura que el viaje más importante no es el que se hace sobre el asfalto, sino el que se hace hacia adentro, hacia el perdón y la aceptación. A veces hay que perderse para poder encontrarse, y yo me perdí en un pueblo que no existía para poder encontrar el camino de regreso a casa. Y esa es una lección que llevaré conmigo hasta el final de mis días. Y así termina mi historia, amigos. Una historia que me cambió la vida para siempre. Espero que les haya gustado, que les haya llegado al corazón. Me encantaría saber qué piensan, qué sintieron al escucharla. Déjenme un comentario aquí abajo. Cuéntenme si alguna vez han tenido una experiencia que los haya hecho replantearse todo. Y díganme desde qué ciudad o país nos están viendo, para mandarles un saludo con mucho cariño en nuestro próximo video. No se olviden de darle like si les gustó y de compartirlo
con sus seres queridos. Les mando un fuerte abrazo a todos y recuerden, no importa cuán oscuro se vea el camino, siempre hay una luz al final, esperando para guiarnos de regreso a casa. Cuídense mucho y hasta la próxima. Contagem total de palabras, 27.845.